Jesucristo. Amén. Bueno, vamos ahí. Entonces, ¿son el arrebatamiento y la segunda venida realmente el mismo evento? Bueno, la respuesta reformada diría que sí, que no hay un arrebatamiento antes de la iglesia, sino que el rapto de la iglesia y la segunda venida son lo mismo. Ahora, otra pregunta, ¿experimentará la iglesia los juicios relativos al día de Jehová, la gran tribulación? Hay dos conceptos, ¿cierto?, que habitualmente se mencionan en la Escritura, el gran día de Jehová y la gran tribulación. Ahí ustedes notan un recuadro interesante, ¿cierto? Hay una especie de gráfico que trata de explicar más o menos los grandes acontecimientos futuros. Vemos, ¿cierto?, la primera venida de Cristo, de acuerdo al libro de Hechos, Cristo asciende a la diestra del Padre ahí, ¿cierto? Los discípulos ven en las nubes y el cielo, y el Señor Jesucristo obviamente asciende para volver y prometer, de hecho Él ha prometido volver también en una segunda venida. Pero nos encontramos con dos eventos que tienen que ver primero con un periodo de ira de Jehová, que habitualmente se conoce como el tiempo de la gran tribulación, y tiene su culminación justamente con la segunda venida. Entendemos nosotros que después de este tiempo de juicios que dura 7 años, la 60ª semana de Daniel, viene un periodo de 1000 años que se conoce como el reino milenial. Después de eso viene el trono blanco, el juicio final y finalmente el estado eterno. Y en ese contexto, después del juicio del gran trono blanco, bueno, el infierno y la ira eterna son puestos en marcha en cierto sentido para que todos los incrédulos finalmente resuciten en connotación, ¿cierto?, o en relación al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 al final ahí habla de eso. Y bueno, los incrédulos terminan allí junto con la Trinidad satánica, el falso profeta, la bestia y Satanás también. Entonces, nosotros lo que creemos es que el arrebatamiento pretribulacional es antes. ¿Se dan cuenta los efectos especiales ahí? Otra vez. Ahí va bajando el Señor. ¿Y qué más? Y sube la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo eso? Antes de la tribulación. Hay un encuentro. Eso es lo que creemos, ¿cierto? ¿Ustedes creen también eso? Ay, ¿para qué vamos a seguir entonces? Ya vamos. Bueno, ya está bien. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y bueno, esa es la verdad pretribulacional. Ahí están todos los elementos que conforman este concepto de pretribulacionismo. Está el concepto de reino milenial. Está todo ahí. Es una buena imagen, ¿cierto?, que nos recuerda qué es lo que creemos nosotros y muchos creyentes también piadosos que creen en ello. Ahora, avanzamos para ver, ¿cierto? Ahí vemos, perdón, me faltaban otras cosas. En la segunda venida, Cristo baja del cielo, tremendo, ¿cierto? Mire, wow, y pisa el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos, de acuerdo a Zacarías, ¿cierto? Ahí, ¿y qué sucede, cierto? Bueno, ahí otra vez otro Jesús. Y la iglesia viene con Cristo. Como dicen los autores, ¿cierto? Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento y después viene con su iglesia. Muy bien. Adiel, ha hecho bien tu trabajo entonces. Ya, sigamos entonces. Esto es lo que la Biblia enseña y creemos nosotros que es lo que enseña. Sin embargo, tenemos que ver algunas objeciones reformadas. Y la objeción reformada es que la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, según los teólogos reformados, es en cierto sentido lo mismo que la segunda venida. No hay una venida antes, ellos usan este peyorativo, ¿cierto? La venida secreta, no existe una venida secreta. Algunos dicen, ¿cierto?, alzando la voz. Entonces ellos creen que el arrebatamiento y la segunda venida es un solo evento. Entonces eso obviamente pone a la iglesia, ¿dónde? También obviamente en los juicios de la tribulación. Porque si no hay un pre-tribulacionismo, sino un post-tribulacionismo, entonces la iglesia tendría que experimentar los juicios de Dios. ¿Cómo es que Dios va a preservar a la iglesia en ese tiempo? Bueno, vamos a ver algunas cosas que ellos creen. Por ejemplo, Sam Storm, ¿cierto?, un autor que he citado varias veces en esta exposición, dice: no hay tal cosa como un rapto o traslado al cielo de la iglesia antes del tiempo conocido como la gran tribulación. Jesús descenderá del cielo solo una vez y en ese momento arrebatará y resucitará a su iglesia. Sam Storm es un teólogo amilenarista y él cree eso, como muchos amilenaristas, pero no todos, como veíamos el otro día en el tenedor libre reformado, que todos tienen, a veces hay una diferencia ahí. Otra cosa, Martin Lloyd-Jones, un excelente comentarista, que yo recomiendo también, tiene muy buenos libros, pero en este tópico
El hermano Lloyd Jones, ¿cierto?, también creía otra cosa. Él era reformado en todo el sentido de la palabra. Dice: la doctrina de la segunda venida enseña una venida física del Señor en cuerpo. Cuando estaba siendo juzgado, nuestro Señor dijo al sumo sacerdote: veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Sabemos que eso tiene relación a la segunda venida. Él sigue diciendo: será algo visible, vendrá en forma física. Hay algunos que enseñan que la presencia de nuestro Señor, su parucía o su venida, será secreta y nadie le verá excepto los suyos. Sin embargo, señalaría que si repasamos todos los pasajes que describen la segunda venida, veremos que todos ellos recalcan su visibilidad. Entonces, lo que está diciendo el hermano Martin Lloyd Jones, que él ya murió hace años, es que en realidad los pasajes señalan que hay una sola venida, que no hay una venida secreta por su iglesia. Bueno, sigamos adelante. El pastor Sugiel Michelén, ¿cierto? Recuerden que dijo lo siguiente: a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Y esto lo vimos el primer día y yo no lo respondí, pero ahora vamos a responderlo. ¿Es cierto esta declaración? Que durante casi 19 siglos los creyentes creían prácticamente en unanimidad que el Señor vendría una sola vez a la tierra y en ese momento arrebataría a la iglesia también. ¿Es cierto eso? Bueno, ahí está la pregunta. Y vamos a ver, ¿cierto? Y tratar de responder a esta pregunta ahora. A través de toda la historia de la iglesia se ha creído que el rapto es concomitante con la segunda venida, o sea, es lo mismo. Déjenme responder primero a esta objeción, ¿cierto?, citando algunas cosas. William Watson. ¿Quién es William Watson? Es un autor que escribió un libro que está en inglés, Dispensacionalismo antes de Darby, que no ha sido traducido al español, pero como dice ahí, desde el punto de vista de la evidencia histórica, el notable trabajo de William Watson ha sido una bomba desde su publicación en el año 2015. El doctor Watson se ha centrado en investigar archivos históricos en el Reino Unido con relación a la escatología del clero inglés durante los siglos XVIII y XIX. En el proceso descubrió muchos libros de profecía bíblica que habían sido pasados por alto, perdidos u olvidados durante los últimos 300 años. En términos específicos, el doctor Watson utilizó más de 350 fuentes primarias en la compilación de su libro en cuanto al concepto de un rapto pretribulacional o arrebatamiento pretribulacional. Él concluye que muy poco de lo que John Nelson Darby enseñó a mediados del siglo XIX era nuevo. ¿Qué está diciendo él? Que de hecho, antes de Nelson Darby ya se había hablado acerca de algo como un rapto pretribulacional. Y vamos a ver algunas cosas entonces. Nelson Darby sistematizó el dispensacionalismo, y habitualmente se señala que él fue el que inventó, entre comillas, el concepto de pretribulacionismo, pero si retrocedemos, por ejemplo, al siglo XVI, nos vamos a encontrar con esta cita del libro de William Watson, escrito por Ingram Matter, ¿cierto?, en el siglo XVI. Dice: los santos vivos en la venida de Cristo serán elevados en el aire. Noten lo que está diciendo este autor. Para que puedan escapar de ese diluvio de fuego que será la perdición de los hombres impíos. Qué interesante. Noten el concepto que está describiendo. Aquí hay algo, ¿cierto?, que tiene relación a algo que podríamos llamar modernamente pretribulacionismo. ¿Cuándo? En el siglo XVI. Sigo leyendo. Pero antes de este rapto de los vivos, menciona el concepto de rapto, los santos muertos serán resucitados. Ellos, en cuanto a sus cuerpos, no estarán con Cristo antes de los cuerpos de los santos dormidos en la tumba estén con Él. Como cuando vino el diluvio, hubo una diferencia entre la familia de Noé y el resto de la humanidad. Así, cuando Él... perdón, ahí me perdí un poquito. Así, cuando el mundo perecerá por el fuego, ningún santo será herido por ese fuego, pero los pecadores sí. No podemos determinar cuánto durará la conflagración, ¿cierto? Un término antiguo en el inglés. Y dice: el diluvio de Noé continuó durante muchos días y meses. Estuvo un año entero en el arca. Las armas de Gob de Ezequiel llevan 7 años ardiendo. Ezequiel 39:9. Quizás él nos lo explica en términos modernos, como usando el concepto de pretribulacionismo, pero el sentido está aquí. Pero notemos otra cita, retrocedemos también al siglo XVI
Y este es otro autor, de hecho un poquito más antiguo que el anterior, Jeremías Burrock, ¿cierto? Graduado de Cambridge, y él en uno de sus escritos en la exposición al profeta Oseas escribe lo siguiente: lo primero que se hará en este gran día de Jezreel, que es una alusión al tiempo de juicios de Dios, será la liberación de las iglesias de la aflicción terrible en la que se encontrarán un poco antes, porque así lo dicen las Escrituras. Daniel 12:1, que antes de este día habrá un tiempo de problemas como nunca antes, y en ese momento tu pueblo será libertado. Por lo tanto, se llama un gran día, porque Dios se aparecerá tan gloriosamente en la liberación de su iglesia en ese día. Está yendo hacia arriba la iglesia, está ascendiendo. Busca en estas verdades de Dios para que puedan estar mejor preparados para encontrarse con Cristo, su novio, cuando Él venga. ¿Notan el sentido pretribulacionista en este autor? También, lo mismo. Se nota y se puede observar que aquí las iglesias, de hecho menciona ese concepto, serán liberadas de la aflicción terrible que va a venir. Hay un concepto ahí también que tiene relación al pretribulacionismo. Retrocedemos al siglo XV, ¿cierto? Joseph Mede dijo lo siguiente: después de esto, nuestra reunión con Cristo en su venida, los santos siendo trasladados al aire y pueden ser preservados durante la conflagración de la tierra y sus obras. Segunda de Pedro 3:10, que así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser levantados sobre las aguas en el arca, así los santos en la conflagración, en este tiempo de juicios, deberán ser levantados en las nubes a su arca, Cristo, para ser, noten, preservados allí del diluvio de fuego donde los impíos serán consumidos. ¿Notan el concepto? Y esto es mucho antes que Nelson Darby, siglo XVI. Avanzamos. Noten, retrocedemos más aún. Siglo VI. Venerable Bede escribió: cuando el Señor descienda para el juicio, los santos son inmediatamente, noten, raptados por el Señor para encontrarse con Él en el aire. El fuego cubrirá toda la superficie de la tierra y los injustos serán incapacitados para ser atrapados en el cielo o ser raptados para el cielo. ¿Qué es eso, hermano? ¿No es un concepto claramente pretribulacionista? Claramente. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Es la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo y recogida de las naciones. Y Juan lo muestra en el cielo diciendo de ellos: y reinarán sobre la tierra. Venerable Bede también tenía un concepto premilenarista. Sabía que ese reino iba a ser real, terrenal. ¿Y cuándo? Noten, esta es una cita de un autor que vive en el siglo VI. Sin embargo, hay más. Siglo III. Noten, Efraín el sirio escribió: mirad que esta sentencia no se cumplirá entre vosotros del profeta que declara: ay de los que desean ver el día del Señor. Porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor para que no vea la confusión que se va a desbordar el mundo a causa de nuestros pecados. Y así, hermanos más queridos para mí, es la 11ª hora y el fin del mundo llega a la cosecha, y los ángeles armados y preparados mantengan hoces en sus manos a la espera del imperio del Señor. Claramente aquí otra idea pretribulacionista. ¿Y cuándo? En el siglo III. Esto nos ayuda a entender, ¿cierto?, antes de esto, que la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación en realidad no era nuevo. Ya se encuentra en la historia. Yo cité simplemente como 4 ejemplos. Hay un montón de otros ejemplos en el libro de William Watson. Entonces, esa idea de que por 1800 años los creyentes creían con una unanimidad que la venida de Cristo iba a ser una sola, eso no es real. Entonces, ahí obviamente hay muchas preguntas que uno puede hacerse. Ya sabemos, y lo hemos dicho y repetido, el pastor Sugel es un hombre de Dios. Predica doctrina, muy buena doctrina. Pero en esta área, lamentablemente, no estamos de acuerdo con su postura. Pero además, evidentemente, encontramos deficiencias en sus declaraciones. Le preguntaba a un profesor de historia, que es creyente igual, si esta declaración puede ser sensata desde el punto de vista histórico. Y él me decía que no. Porque nosotros no conocemos todos los vais y venes de la historia misma, no conocemos toda la historia de la iglesia, y afirmar algo así, él me decía, es no solamente osado, sino que en cierto sentido también llega a ser irresponsable. Ahora, lo interesante es que en el 2015, William Watson, que es un doctor en historia, él saca este libro y fue, insisto, una bomba, porque
retrocedió las fechas de la creencia en un rapto pretribulacional desde el siglo XVIII, mucho más atrás, ¿cierto? En el siglo XVII, XVI, siglo XV, siglo XVI, siglo III incluso. Entonces, eso ya no corre como un argumento sólido para decir que el rapto pretribulacional es nuevo. No, no es nuevo. De hecho, es apostólico. Eso es lo que creemos nosotros. Y vamos a verlo al final. Ahora, el día de Jehová, sus características, propósito y destinatario. ¿Qué es el día de Jehová? El día de Jehová es una frase que se repite constantemente en el Antiguo Testamento, como un día terrible, un día de juicios, un día en donde Dios va a sentar, ¿cierto?, todas las cosas, va a poner los puntos sobre las sillas, ¿cierto?, y va a dejar ver sus juicios de manera severa. Ahora, algunas características sobre esto. Hay algunas definiciones. Por ejemplo, su definición y significado. Por ejemplo, el texto hebreo siempre usa la expresión John Yahvé o John Adonai. Y se usa 15 veces en el Antiguo Testamento, más 2 alusiones que se leen de otra manera. El punto es que está en todos lados, aparece este concepto. Segundo, hay un consenso sinóptico. ¿Qué significa eso? Que todos los profetas hablan del día de Jehová. Desde sus escritorios ellos escriben y cada uno, ¿cierto?, ahí va a mencionar algo acerca del día de Jehová. No es que hay un profeta ahí escondido en la Biblia que habla del día de Jehová. Todos, la mayoría, profetas menores, profetas mayores, también hablan de ello. Desde los profetas en el reino dividido, reino solitario y el exilio, Dios revela, ¿cierto?, y comunica un juicio futuro apocalíptico y escatológico para Israel y las naciones paganas. Algunas citas ahí van a quedar ahí, usted después puede verlo, pausarlo y estudiarlo con más detenimiento. Yo voy a leerlo más rápido nomás. Hay una connotación también sinóptica, hay un consenso sinóptico. Varios opinan lo mismo, pero también hay una connotación sinóptica. ¿Cuál es esa connotación? La connotación del día de Jehová se explica por la mayoría de los profetas en categorías de implicancias claras. Así, el día de Jehová tiene una connotación divina, porque es el día de Jehová, es astronómica, los astros, el sol, las lunas, las estrellas, de hecho, también, ¿cierto?, participan de esta situación. Hay una connotación civil, los reinos, ¿cierto?, se desesperan, los grandes, los poderosos. También hay una connotación psicológica que afecta, por supuesto, las mentes. Hay angustia, ¿cierto? También hay una cuestión política mundial. Todos los gobiernos se ven enfrentados, ¿cierto?, a algo que no pueden manejar, ¿cierto?, que es el juicio de Dios, por supuesto. También la geografía universal es afectada, y esto es muy interesante, de acuerdo a Isaías 2, es muy interesante lo que dice él. Todas estas connotaciones se observan también en la mayoría de los profetas, preexílicos, exílicos, como posexílicos, dejando ver la particularidad única de ese día. Ahí están todas las citas al pie de página, ¿cierto? Después usted va a poder pausarla y estudiarla con detalle. Avanzo, ¿cierto? Su severidad única. Siempre Dios ha manifestado su ira, siempre. En el principio, ¿cierto?, el diluvio, Sodoma y Gomorra, posteriormente los juicios al pueblo de Israel, en muchas ocasiones. Pero la gran tribulación, el día de Jehová, es algo muy diferente. Jesucristo en Mateo 24, cuando habla, ¿cierto?, ahí en el versículo 21, dice que no habrá algo similar, ni hubo antes, ni lo habrá después. Dice, Dios siempre ha manifestado su ira frente al pecado, por medio de su ira, así la ira cataclísmica, Génesis, ¿cierto?, exílica, recuerden que Israel tiene que irse al exilio, la ira de su retribución espiritual, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le va a pasar? No verá la gracia de Dios, sino que verá la ira de Dios. Creer en Cristo es algo urgente, hermano. No es que si, bueno, no sé, déjame pensarlo. Cuando entiendes tu problema, ¿cierto?, frente a la cruz, frente a Dios, y entiendes, tu reacción debe ser correr hacia la cruz, a protegerte de la ira de Dios. Ahora, la ira del abandono, muy interesante, Romanos 1. Cuando él explica la inmoralidad de los hombres, bueno, uno de los juicios es, bueno, sigue tu camino. Cuando una persona no quiere, ¿cierto?, seguir los caminos del Señor, y tú insistes, pero toma en cuenta los caminos del Señor. El problema surge cuando Dios interviene. Si tú no quieres creer, perfecto, es tu decisión, entre comillas. Pero si te mantienes en eso, va a llegar un punto en que no vas a poder creer. Y ahí sí que la cosa se va a poner de color rojo.
Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dios los abandonó a sus pecados. Ah, ¿quieres seguir en tu pecado? Perfecto. Adelante, siga. Y eso es lo peor que puede haber. Porque Dios abandona al hombre. ¿Quieres seguir en tu pecado? Perfecto. Sigue jugando. Y eso es lo más triste que puede haber. Sin embargo, el día de Jehová es un día de los juicios diferentes, no solo en intensidad, sino también en su alcance, pues se trata de la ira escatológica de Dios. Algunos versículos. Porque Jehová está airado contra todas las naciones. El día de venganza de Dios nuestro. Día de ira aquel día. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mi determinación. Mire qué interesante. Aquí no está usando un término, bueno, mi deseo, ojalá, es juntar a las naciones, les voy a mandar una carta a ver si ellos pueden. No, mi determinación es algo que va a ocurrir, es reunir a las naciones, ¿para qué cosa? Para derramar sobre ellos todo el ardor de mi ira. Eso no ocurrió el año 70. ¿Me entienden? Eso aún no ha ocurrido. Ahora, proseguimos explicando este concepto del día de Jehová. El sentido temporal adverbial. ¿Qué significa eso? El gran día, no dice el día, usa un adverbio ahí, ¿cierto? El gran día. Oh, cuán grande es aquel día, Jeremías 37. Grande. Ahí se usa la expresión gadol en el texto hebreo para subrayar la particularidad de ese día. Ninguno como él. De allí, tanto que no hay otro semejante a él. Qué interesante que Mateo 24, 21 dice lo mismo. ¿Se acuerdan? Miren, vamos súper rápido a Mateo 24, 21. Todos los autores de la Biblia concuerdan porque fueron al mismo seminario. Tuvieron los mismos profes. Entonces no hay contradicción en lo que dicen. Noten qué interesante cuando Jesucristo está explicando esto, y de hecho es como que estuviera escuchando el eco de Jeremías 37. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y noten Jeremías, esa expresión de, cuán grande es aquel día. Grande subraya la particularidad de ese día. Ninguno como él. Y noten, tanto que no hay otro semejante a él. Como que el Señor estuviera haciendo copy-paste, ¿cierto? Copiando a Jeremías ahí, casi diciendo lo mismo. Y noten acá, otra vez, no dice la tribulación, sino la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación. No sé si dice megatelipsis, creo, ¿cierto? Que significa gran tribulación. No es simplemente una tribulacioncita, es una gran tribulación. Las mismas escrituras definen y dirigen la consensualidad de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque todos están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, avanzo un poquito más. Aquí quizás no se nota mucho, pero voy a tratar de explicarlo. Cuando hablo de un consenso, ¿cierto? Miren, por ejemplo, Daniel 12.1, si quieren buscarlo, mejor para que lo leamos ahí en sus Biblias. Daniel 12.1. Hay 3 versículos que tienen que ver con este mismo concepto. Dice, en aquel tiempo, esto es muy interesante, si usted raya la Biblia, ¿cierto? ¿Se acordó? Rayle la cara a Cristo nomás, si no hay problema. No. Subraye estas expresiones, en aquel día, en aquellos días, en aquel día, y se va a encontrar con una sorpresa. Se repiten mucho y siempre tienen alusión a aspectos escatológicos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, y noten la expresión, ¿cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? ¿A qué se parece este versículo? A Jeremías 37 y a Mateo 24, 21. Y noten, qué interesante, pero en aquel tiempo será libertada la iglesia. ¿Dice eso el texto? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Y noten, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí este versículo ofrece 2 datos. Primero está
recapitulando lo que dice Jeremías, que después Jesús va a repetir, pero también está dejando ver algo interesante. A pesar de que ese día es terrible para Jacob, como dice Jeremías 37, Dios va a librar a Jacob. O sea, lo va a disciplinar, pero también lo va a ayudar. Entonces Jeremías dice ahí, por ejemplo, cuán grande es aquel día. No hay otro tiempo semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Daniel dice lo mismo, ¿cierto? Aquí, tiempo de angustia. Jeremías también dice lo mismo. Ahí están todas las expresiones. Noten Apocalipsis 3:10. Vamos ahí, por un momento. Apocalipsis 3:10, porque, como les dije, estos autores fueron al mismo seminario y en realidad dicen lo mismo. Apocalipsis 3:10, ¿cierto? Hablando ahí en ese contexto a una de las iglesias, ¿cierto? Filadelfia, y se entiende por el contexto que es una alusión a las iglesias, ¿cierto? En términos generales. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré esa palabrita es muy, muy interesante, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora va a venir sobre Israel solamente, no es local, es universal, como el juicio, ¿cierto?, del Génesis, del diluvio, fue universal. Mateo 24, ahí tenemos, ¿cierto?, también un tiempo de gran tribulación. ¿Cuál es la idea? Todos estos autores, ¿cierto?, hablan consensualmente de este día como un día particular, que no ha habido otro. Aquí claramente descartamos de inmediato el 70 después de Cristo, porque no calza. Hubo una destrucción que destruyó, sin duda, a muchos judíos, pero en estas citas estaba involucrado Israel y las naciones y todo el mundo. La destrucción del templo fue algo más local. No alcanza. Ahora, avanzamos. Propósitos destinatarios del día de Jehová y las 4 reuniones de Dios. Esto es muy importante. Noten este paralelo, ¿cierto?, que está tratando de describir cómo es el escenario. Ahí tenemos, ¿cierto?, a Jesucristo que pisa, ¿cierto?, la tierra. Si me acompañan a Zacarías por un momento. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Es muy interesante este pasaje. Noten cómo empieza el profeta Zacarías, cómo empieza su exposición, ¿cierto? Un profeta post-exílico. Recuerden que los profetas se dividen de acuerdo a qué época están escribiendo, porque eso tiene que ver con una hermenéutica histórico, gramático, literal. Histórico, ¿desde qué punto está escribiendo Zacarías? Es post-exílico. Ya se acabó todo el exilio y todos los juicios de Dios, pero todavía sigue hablando de juicio. Es como que los judíos dijeron, ya, pues Señor, más juicio. Noten, el 14:1. He aquí, el día de Jehová viene. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y ustedes saben cómo termina el Antiguo Testamento? Miren, vayan un par de hojas más adelante. Malaquías. Malaquías 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán cenizas. Eso se puede traducir estopas. Cenizas. En aquel día que venga los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¡Wow! Tremendo lo que está diciendo. Mas a vosotros, ¿cuál es el contexto? ¿A quién está escribiendo Malaquías? ¿A la iglesia? A Israel. Más a vosotros, pero no todos los israelitas, porque evidentemente varios de ellos eran incrédulos y murieron en su incredulidad. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Noten el versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga, ¿qué cosa? El día de Jehová, grande y terrible. Después vamos a volver a tocar eso. Zacarías 14, noten, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, en medio de ti. Contexto, está hablando de Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí tenemos la primera reunión. Dios va a mandar una carta a todas las naciones para reunirlas. Ahí tenemos la expresión, ¿cierto? Recuerden, ahí está la imagen.
Reunión con las naciones, ¿para qué cosa? Para un picnic, ¿cierto? No, para disciplina y juicio. ¿Qué dice Zacarías? Porque yo reuniré. Uno puede preguntarse, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, Él tiene todo poder, Él lo va a hacer. Él conduce los hilos de este mundo. Independientemente sea quien esté en la ONU, en la presidencia de nuestro país, no importa. Dios es el que conduce los hilos de este mundo. Satanás, por supuesto, es el príncipe de este mundo, pero eso está bajo la soberanía de Dios. He aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. El 70 después de Cristo fueron reunidas todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Esto apunta aún hacia el futuro. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, ¿cierto? Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Noten que aquí claramente vemos el concepto de disciplina de Dios y también de restauración de Dios. ¿Y cómo termina este clímax? Noten, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y noten qué va a pasar. Que está en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él, qué interesante este texto, miren, y con él todos los santos. Algunos dicen que son los ángeles, pero los ángeles habitualmente no se mencionan como santos, aunque en algunos sentidos podría, pero mayoría de las veces se refiere a personas. Muy interesante este versículo. Y noten, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido Jehová, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. A mí me impresiona lo que dice el versículo 11 y 12. Parece de Marvel esto. Yo sé que ustedes no ven películas, esas cosas no las ven, pero bueno, miren. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pregunta, ¿cuándo Jerusalén ha sido habitada confiadamente? ¿Cuándo? Exacto, nunca. Pero esto hay que reinterpretarlo. Esto significa que la iglesia goza de nada que ver, hermano, nada que ver. Es tan claro el texto. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Noten esta expresión, es como de película. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¡Wow! Tremendo, hermano. Cuando baje el Señor, ¿cierto?, con poder y gloria, es la mejor versión de Marvel que van a ver, ¿cierto? Ahí sí que van a ver realmente una gran batalla, tremenda, hermano, tremenda. Ahora, primera reunión, Dios ha determinado reunir ¿a quién? A las naciones. ¿Para qué? Para disciplina y juicio. Sí, seguimos avanzando. Y aquí están las partes que están explicadas. No voy a leer todo. Dios reúne a las naciones para juicio y castigo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Bueno, en todo el Antiguo Testamento. Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y entraré en el juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones. Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es, ¿qué cosa? Reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra, no solamente el templo de Jerusalén.
el año 70, ¿cierto? Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Avanzamos, ¿cierto? 2. Dios reúne a Israel para castigo y juicio. Ezequiel 22:19-22. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto de aquí que yo los reuniré. ¿Quién reúne? Dios. Y en este caso va a reunir a Israel en medio de Jerusalén como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor, en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. ¿Cómo debería interpretarse eso? ¿Israel es fierro? ¿Que los va a fundir? Son expresiones retóricas para declarar que la van a pasar muy mal, porque van a experimentar el juicio. Y noten 21, yo os juntaré, ese es un sinónimo de reunir, os juntaré y soplaré sobre ellos en el fuego de mi furor, y seréis y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata. ¿Se dan cuenta cómo se funde la plata? Hay un símil ahí, una comparación. Jeremías 37, ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Entonces, en la gran tribulación, uno de los propósitos es disciplina para Israel, pero una disciplina, wow, tremenda, pero también hay otra cosa. Daniel 12, como dice ahí, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Al mismo tiempo hay dos cosas que Dios va a hacer con Israel. Hay un tratamiento especial de disciplinario con Dios. Él va a dejar que el agua le llegue hasta el cogote, ¿cierto? Hasta el cuello, perdón, a Israel, y va a estar ahogándose y todo, y ahí viene y los va a salvar el Señor. Dios no los va a abandonar, porque está en juego su palabra. Él lo ha dicho. No hay nada que reinterpretar aquí. Avanzamos, ¿cierto? Dios reúne a Israel para salvación y restauración. Esto también se encuentra en el texto. Por eso que lo más sencillo no es leer al tiro un libro de escatología premilenarista. Lea su Biblia simplemente. Ahí está todo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo Israel lo ha buscado al Señor? ¿Cuándo ellos se han acercado? Pero si se dan cuenta, en Jeremías 31 se dan las razones de por qué ellos van a buscar al Señor. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y noten, y os reuniré de todas las naciones. Israel está por todos lados. Judíos hay en todos lados. ¿Cierto? Pero va a llegar un momento en que todos van a volver a su tierra. 31:8 de Jeremías. He aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. 32:37. He aquí yo los reuniré de todas las tierras. Sofonías 3:20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Para que quede clarito, ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es la cuarta reunión de Dios? Muy interesante. Retrocedo un poquito para mostrarle el panorama. Ahí tenemos todas las reuniones, ¿cierto? 3 reuniones. Dios reúne, Él es el que va a invocar, Él se va a encargar de juntar a las naciones para disciplina y juicio. Él, en segunda instancia, va a reunir a Israel también para disciplina y juicio, pero también va a reunir a Israel para regeneración y restauración. Acompáñenme a Jeremías solamente por un momento. Jeremías 31. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros evidentemente ya entramos a ese nuevo pacto, no por ser judíos, sino porque nos relacionamos con quien ha hecho posible ese pacto. ¿Quién es? Cristo. Pero llega un momento en que la segunda venida de Israel va, ¿cierto?, a ser cambiado y se va a aplicar ese nuevo pacto a ellos. Dice el texto, no como el pacto que hice con vosotros, con sus padres, el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. 33. Pero este pacto es el que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, o sea, después de este gran momento de juicio, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
¿Cómo haces que una persona camine en los caminos de Dios? Uno puede maquillar a una persona para que se comporte como cristiano. Puede aprender cánticos, puede ofrendar, puede dirigir, tocar el teclado, ¿cierto? No, estoy diciendo. Puede hacer muchas cosas, cantar adelante, ¿cierto? Puede manejar los equipos de control, todo, ¿cierto? Pero yo podría y estaría maquillando a una persona, culturizando a una persona para que siga al Señor. Humanamente es imposible, hermano. Solo Dios cambia el corazón. Noten lo que está diciendo. Yo pondré en ellos mis leyes. Qué interesante eso, porque eso nos recuerda que la hora de salvación siempre es una hora de Dios, no es de usted. No importa que usted haya hecho 100 veces la oración del pecador, eso no tiene ni un poder. Hablamos de eso en su momento, ¿cierto? Cuando yo como hijo pastor también, ¿cuántas veces llegaba del templo cuando escuchaba un mensaje más o menos peligroso del infierno? Pues no me quería quemar, pues tenía que llegar a la casa y orar al tiro, rapidito, ¿cierto? Señor, te acepto en mi corazón, Señor. Yo, ya la tercera vez, otra vez. Y después seguía haciendo las mismas cosas. Pero bueno, el punto es, hermano, es que Dios solamente cambia el corazón por medio de su palabra. Exponga a su familia a la palabra. Mándele predicaciones, ¿cierto? Que escuchen la palabra. Traiga a sus hijos. Si no quieren venir, tráigalo igual. Están en su casa. Que escuchen la palabra. Porque la palabra es la que provoca el cambio. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿cierto? Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué dice el texto? ¿Se acuerdan? Por medio, obviamente, de la palabra. Santiago lo que dice. Pedro también dice lo mismo. Siempre esta fórmula se encuentra en el Nuevo Testamento. Palabra y el poder del Espíritu Santo. Siempre te es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Del agua y del Espíritu. El agua obviamente recapitula los lavamientos del Antiguo Testamento y tiene relación a la palabra en realidad. La palabra es la que limpia. Ahora, Jeremías 31 dice eso, pero sáltense por favor a Zacarías, lo mismo. O Ezequiel, perdón. Ezequiel 37. Esto es muy interesante. Ezequiel 36. 36, 24. Miren qué interesante lo que dice. Y yo, ahí se enfatiza el concepto, y yo, para que quede clarito, os tomaré de las naciones, contexto de quién está hablando, de Israel, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, ¿cierto? Y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Es muy parecido a lo que dice Juan 15. Y vosotros estáis limpios, ¿por qué cosa? Por la palabra que yo os he hablado. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Tremendo. No, Dios respeta tu voluntad, así que Él es un caballero y no te va. ¿Quieres que yo te limpie? Aquí, ¿qué ves tú en el texto? Dios es el que va a encargar de cambiar el corazón. ¿Y saben qué, hermanos? Dios ha hecho eso con nosotros. ¿Por qué estás sentado esta mañana y no estás en otro lado? ¿O estás durmiendo mejor? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Hay algo que te impulsa a escuchar la palabra del Señor. Y eso tiene que ver porque tienes nuevos sentidos, tienes nuevos signos vitales. Uno de ellos es el interés por escuchar la palabra. Si no tienes esos signos vitales, estás muerto. Cuando uno va al hospital, lo primero que te revisan, ¿qué son? Ah, si estás muerto, porque un muerto no le puedes dar un tratamiento. Po. Signos vitales, ¿cierto? Temperatura, pulso y otras cosas más. Dios es el que genera esos cambios. Bueno, podría decir muchas cosas más, ahí está el texto, pero voy a avanzar. Varias reuniones, tenemos 3 reuniones hasta ahora. Entonces hay una pregunta, ¿cuál es la 4ª reunión? Acompáñenme a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses.
Es muy interesante Tesalonicenses porque, de hecho, el apóstol Pablo, si hay cartas que retoman la cuestión escatológica, es justamente las epístolas a los tesalonicenses. ¿Y qué nos enseña aquí el apóstol Pablo? Vamos a ver. Ahí, no sé si alcanzan a ver, está toda la epístola de Primera Tesalonicenses y está dividida en colores. ¿Lo notan? ¿Qué será lo celeste? Es muy interesante porque cuando uno hace un análisis general del texto, uno se va a dar cuenta, wow, aquí hay un hilo conductor, un hilo rojo, un leitmotiv, a veces le llaman los teólogos. ¿Cierto? El leitmotiv se usa en las óperas, porque es como la melodía, es como el tema que trasciende durante toda la ópera. Pero aquí hay algo interesante porque se repite constantemente una cuestión. ¿Cuál será? Déjenme, se los voy a explicar ahí. Dice el versículo 1, ¿cierto? 10. Noten qué interesante, porque Pablo recapitula lo que enseña el Antiguo Testamento y ahora lo va a explicar al Nuevo. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué cosa. ¿Cuál será la ira venidera? Y ahí los teólogos reformados transpiran un poco para decir, no, la ira venidera es la ira que sufre cualquier persona, la ira del 70, la ira de... ¿Pero a qué se referirá la ira venidera? ¿Qué creen ustedes? Vamos a dejar que el texto lo responda. Vamos a avanzar. Eso es lo primero que dice. De hecho, en el versículo 10, pero en el versículo 3, noten lo que dice. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y noten, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había en la mentalidad de los creyentes de Tesalónica? Una esperanza. ¿Me entienden? Esperanza. Había una espera, pero con gozo. Y por eso que es interesante lo que dice, y esperar, se parece a esperanza, ¿me entienden? Sigo avanzando, porque estos textos hablan de una connotación positiva. Avanzo. Noten lo que dice el versículo 11 y 13 del capítulo 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre. Noten, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este versículo no me asusta, me da gozo. Otro versículo, noten el siguiente. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Noten el capítulo 4, versículo 18. ¿Qué es lo que está explicando anteriormente ahí en el mismo contexto? El arrebatamiento de la iglesia. Noten el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es muy interesante, porque es muy diferente a la segunda venida, en donde el Señor, ¿qué hace? Pisa el monte y para que quede bien clarito, el monte se parte en dos. Y noten aquí, por tanto, alentaos los unos con otros. Hermanos, vamos a pasar la tribulación, qué rico, hermanos. ¿Compró su búnker ya? No, sería como ilógico pensar eso. Pero él puede llegar a decir eso, alentados con estas palabras. ¿Por qué? Porque viene diciendo que, ¿cierto? Los creyentes esperan al Señor, noten, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué interesante cómo el apóstol Pablo está describiendo algo que claramente entendemos se conoce como pre-tribulacionismo. Avanzamos, ¿cierto? Finalmente, en lo que es, ahí avanzo. Bueno, finalmente el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, no chamuscado, ¿cierto? Guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Si se dan cuenta, el hilo rojo de la epístola es de esperanza.
¿Me entienden? Y es muy interesante cuando usted va a la segunda epístola, vaya a la segunda epístola. Noten el versículo 3. De los tres conceptos, fe, amor y esperanza, ¿cuál de esos falta en el versículo 3? Léalo ahí. Justamente, la esperanza. ¿Y por qué estaba faltando la esperanza? Algo estaba pasando con los hermanos. ¿Habían escuchado seguramente algún teólogo reformado en aquellos días? No. Pero algo estaba pasando. Avanzamos. Tenemos la segunda epístola. Lo que está en rojo, muy interesante, porque acá también en esta epístola notamos una sección en rojo. Por ejemplo, el capítulo 5 de la primera epístola. Retrocedemos en el capítulo 5. Aquí hay un cambio, ¿cierto?, temático. En los versículos 13 al 18 hablan del arrebatamiento. Pero noten que el versículo 1 del capítulo 5, el apóstol Pablo no está diciendo, por ejemplo, por tanto, alentados los unos con otros, los unos a los otros, con estas palabras. Pues ustedes saben que los tiempos y las ocasiones no usa un giro, ¿cierto?, continuativo, usa un giro temático que introduce una sección diferente. Noten, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, se prende la ampolleta, día del Señor. ¿Dónde hemos leído eso? En el Antiguo Testamento. ¿Conocían los tesalonicenses eso? Por supuesto, sabían que el día de Jehová era terrible. Pero noten cómo empieza el cambio temático. Pero acerca, siempre la expresión pero acerca, aquí es la expresión peride en un texto griego, y siempre cuando hay un peride, siempre hay un cambio transicional, no es la misma temática. Y justamente lo que está en rojo está hablando de ese día de Jehová. Muy interesante. El mismo texto te va dirigiendo, ok, esto es otra cosa. No es la continuación. Como para llegar a pensar el arrebatamiento del día de Jehová son lo mismo, la segunda venida son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Ahora, en la segunda epístola, las primeras líneas que están en rojo tienen que ver con el día de juicio, pero lo que está en celeste es justamente la esperanza de los creyentes. Vamos ahí, noten 2, 1 y 2. Otra vez empieza con un giro transicional. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor. Y noten lo que habla anteriormente. Versículo 6 del capítulo 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Claramente hay una distinción entre ellos y vosotros. Después noten el versículo 8, dar retribulación cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Por las connotaciones de este texto, claramente eso se refiere a qué cosa? A la segunda venida. Y después sigue diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga, noten, en aquel día. Esa expresión siempre en el Antiguo Testamento tiene relación al día de Jehová, al clímax, ¿cierto? A la segunda venida. Pero noten cómo empieza el versículo 2. Pero con respecto a esta otra cosa, esa es la idea. Pablo nos quiere llevar a otro tema, no es lo mismo. Y noten, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la cuarta reunión de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Hay una reunión? Miren, pero con respecto a la venida de nuestro Jesucristo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Esa es otra reunión, pero es diferente porque es nuestra reunión. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una cuarta reunión, pero es diferente. Ustedes tienen claro que Dios tiene muchas reuniones, varias, 4 a lo menos. Bueno, básicamente se pueden dividir en 4, pero tiene 2 reuniones, una con todas las naciones y una con Israel, para disciplina y para restauración. Pero aquí hay otra reunión. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es una reunión particular,
exclusiva, porque no es de todos, ¿se dan cuenta? Porque es nuestra reunión. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Es importante ahí una corrección porque Reina Valera lo traduce de otra manera. Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero el texto original, ¿cierto? No habla de inminencia, de que chuta, que viene. No, la idea es que ya está el día de Jehová. Por eso que cito la versión de las Américas que lo traduce más correctamente, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Por qué creen que Pablo no menciona la esperanza? Está diciéndonos en el texto, seguramente estaban siendo alarmados, estaban siendo confundidos. Y dice el texto, que no seáis sacudidos. Cuando tú sacudes algo, ¿cierto? Lo remueves. ¿Te has sentido sacudido de repente por las dudas? Sí. Y de alguna otra manera los hermanos estaban siendo sacudidos. Porque pensaban, chuta, ya vino ese día. Y él lo dice, Pablo, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. ¡Wow! ¡Qué terrible! Si ellos sabían la connotación. Ahora, avanza un poquito, ¿cierto? Ahí tenemos entonces todas estas reuniones, pero noten, nuestra reunión con Él es otra cosa. No tiene nada que ver con las reuniones que Dios tiene con Israel, ¿cierto? Y también las reuniones que Dios tiene con las naciones. Esta reunión es muy, muy diferente, porque es nuestra reunión, dice el apóstol Pablo. Y eso obviamente nos ayuda a comprender de que la cuestión del arrebatamiento pretribulacional no tiene que ver con Nelson Darby, no tiene que ver con autores patrísticos. Eso es una enseñanza apostólica claramente en el texto. Porque Pablo no reinterpreta el Antiguo Testamento, lo complementa, dándonos más información. Entonces es importante entender, hermanos, esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No, si estas son doctrinas secundarias, dicen algunos. Pablo está urgido, dice, no se dejen mover de la enseñanza que ustedes recibieron. Ahora, Cristo baja, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Se acuerdan? Asciende. Pero en la segunda venida, ¿cierto? El Señor viene, ¿cierto? Con su iglesia. Eso es muy diferente. Entonces, claramente aquí vemos varias cosas, ¿cierto? Hay una reunión de Dios que tienen con las naciones para disciplina y juicio, reunión con Israel para disciplina y juicio, reunión con Israel para regeneración y restauración, y la reunión de Jesucristo con nosotros, o quienes estén viviendo en ese tiempo, bueno, va a ser una reunión para liberación. Noten que el mismo Pablo lo dice en la primera epístola cuando dice que esa era la esperanza y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, Juan y la esperanza pretribulacional de la iglesia de la ira escatológica. Si Pablo habla de esto, ¿habrá otro autor que nos hable de la misma manera? Vamos a observar aquí el complemento. Entonces, noten este versículo en Apocalipsis capítulo 6. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que se sienta en el trono. Y noten, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Cuando Pablo dice que la esperanza de los tesalonicenses era y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? El que resucitó a los muertos. ¿Cómo se llama? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis 6, ¿saben qué? Es el desarrollo o la apertura de los sellos de juicio. ¿Cuántos sellos son? ¿Se acuerdan? 7. Y después de los sellos vienen otras 7 más, ¿cierto? Juicios de las copas o de las trompetas, ¿cierto? Y después también vienen las copas de la ira. ¿A qué se parece eso? ¿A un día de camping? No, es el desarrollo del gran día de Jehová.
ordenado por Juan. Pero ya en el capítulo 6, después del escenario en el cielo, Juan dice, y vi, obviamente, la expresión que usa a menudo, y ahora se dirige a lo que pasa en la tierra. ¿Y qué ve en la tierra? A personas hablando con las montañas. ¿Usted ha hablado con las montañas o no? Como raro, ¿cierto? Uno no habla con las montañas. Aquí los reyes van a hablar con las montañas. ¿Y qué le van a decir? Miren, acompáñenme a Isaías 2. Dos 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, ¿cierto? Estos que ven la suerte, o que tratan de predecir el futuro, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, también está su diestra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Y noten lo que dice Isaías. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado ¿cuándo? En aquel día. Noten el versículo 17, porque dice lo mismo. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado otra vez en aquel día. Noten el versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas. ¿A qué se parece este versículo? Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aperturas, ¿cierto? Por la presencia temible de Jehová, y noten, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, ¿a quién? A la tierra. Pueden seguir leyendo porque en el 21 también dice lo mismo. 3 veces se repite. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su venida, ¿cierto? Resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar a la tierra. Vuelva a 2 de Tesalonicenses, por favor. 2 de Tesalonicenses. Noten el versículo 6 del capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al ministerio de iniquidad, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay varias cosas interesantes, pero no las voy a explicar. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, noten qué interesante, que destruirá con el resplandor de qué cosa. ¿Dónde hemos leído algo parecido? ¿Se acuerdan? Avanzo. Apocalipsis 5:8, ¿cierto? Dice lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y les has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Estoy leyendo lo que dice literalmente porque no usa el pronombre, cierto, plural, nos. Pero aún así, también esto es aplicable, por supuesto, a los creyentes que están ya entronados en el cielo y reinarán sobre la tierra. Ahora, noten este cuadro. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Déjenme explicarle algunas cosas. Hay diferentes tipos de ira de parte de Dios. Ya la hemos visto, ¿cierto? La cataclísmica, la exílica, la espiritual, la ira al abandono, la ira al juicio final y la ira venidera, que es la ira escatológica. Notemos algunas cosas. El texto original dice la ira, la que viene. Siempre se presenta de esa manera. Algunas traducciones la traducen así: la cólera venidera, terrible castigo que viene, horrores del juicio venidero. Del castigo venidero traduce NBI, literalmente la ira, la que está viniendo. O sea, si uno piensa que los juicios de Dios se han retrasado,
No pienses en eso. La ira de Dios se viene. Ahora, teniendo este concepto en mente, ¿cierto? La ira venidera, notemos algunas cosas. Siempre en las Escrituras, especialmente los profetas, vemos este binomio, juicio y restauración, constantemente. Juicio y restauración. Malaquías 4.1 dice, viene el día ardiente, viene el día de Jehová grande y terrible. Restauración, más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Eso es lo que vemos constantemente. Ahora, noten por favor lo que dice Juan en Apocalipsis 1, 9 y 10, porque está describiendo, lo que viene. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pongan atención en estas últimas diapositivas porque esto es lo último. Él está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere Juan? Con esta expresión de que él estaba en el Espíritu, en éxtasis, en revelación, pero él nos dice, ¿dónde estaba? En el día del Señor. Noten algunas cosas que se han dicho sobre esto. Por ejemplo, en la Vulgata Latina, ¿cierto? Una Biblia católica, se tradujo esto de esta manera. Fui en espíritu el día dominical. Siempre usted cuando dice a la familia, ya, vamos a la iglesia, porque hoy día es día domingo, es el día del Señor. Eso es lo que tradujo la Vulgata. ¿Será que Juan está pensando en el domingo? Sigamos adelante. La Biblia de nuestro pueblo, ¿cierto? También es otra versión católica. Dice lo siguiente. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas del reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí, ¡wow! Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una potente, y sigue diciéndolo. Avanzamos, ¿cierto? Y notamos que Francisco La Cueva, allí me adelanté un poquito. Francisco La Cueva dice algo muy interesante. Y déjeme comentarlo algo de este autor. Francisco La Cueva fue un jesuita, fue católico, capísimo, doctor en teología. Y él conocía al Señor. Se convirtió, ¿cierto? Y él escribió un par de libros, fue profesor de Samuel Pérez Milo, si no mal entiendo. Y él va a decir en su comentario de Apocalipsis lo siguiente. De hecho, él cambió toda su cosmovisión. Básicamente era más amilenarista, porque eso es la convicción también de la Iglesia Católica. El día del Señor, como por mucho tiempo la única versión que existía en la Iglesia de Occidente era la Vulgata Latina, que vierte in dominica die, ya tenemos lo de dominica convertido en domingo y la equivalencia día del Señor a domingo. Estoy convencido que la frase no se refiere al domingo, sino a ¿qué cosa? Al día de Jehová, ya que, primero, en el Nuevo Testamento el domingo nunca es llamado el día del Señor, sino el primer día de la semana. En atención a la resurrección del Señor, el día del Señor es en la Biblia el día de Jehová, el día señorial en que Jehová intervendrá decisiva y definitivamente en la historia de la humanidad, en consumación de los tiempos, tema que ocupa el 77% del Apocalipsis. Muy interesante, y de hecho eso es lo que está diciendo el autor. Ahora, déjenme explicárselo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La expresión en el día del Señor, ¿cierto? Es la expresión del Antiguo Testamento John Yahvé. Y la expresión en el texto griego del Nuevo Testamento es Kuriakes Gemera, que es literalmente el día del Señor o el día de Jehová. Algunos dicen, no, pero Kurios Gemera debería decir. No importa. El sustantivo Kuriake también tiene ese sentido. No hay mayor problema con eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Ahí está Juan, ¿cierto? Escribiendo. Acompáñenme a Apocalipsis, ya estas son las últimas diapositivas. Apocalipsis capítulo 1.
versículo 19, ahí está el bosquejo inspirado de Apocalipsis, que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de esta. Ahí está todo el bosquejo de Apocalipsis. Es súper clarito. Ahora, escribiendo esto, está Juan, y noten lo que hace Juan. Él observa y ve, de acuerdo a nuestro versículo 10, ¿cierto? 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Saben lo que está haciendo Juan? Ahí está en el Espíritu, está elevado porque está en una visión y está mirando. ¿Y él qué ve? ¿Notan la ilustración? Él está viendo todo el cuadro del día de Jehová por adelantado. ¿Y qué es lo que escribe justamente desde el capítulo 6? Que son las cosas que serán después de esta. Y empieza todo el tema con la apertura de los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como la voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. 3, cuando abrió el segundo sello oí un segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Qué está ocurriendo en la tierra? El juicio de Dios. El comienzo del gran día de Jehová que tiene su clímax con la segunda venida. Y Juan, ¿qué es lo que estaba describiendo? Justamente ese gran día de Jehová. Porque desde el capítulo 6 al capítulo 19, ¿qué es lo que ustedes ven durante todo el capítulo? Juicios, 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 juicios. Yo estaba en el día de Jehová. Entonces él lo que escribe es justamente el día de Jehová. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el día de Jehová? Lee Apocalipsis. Para eso está, porque no es un pasaje oscuro ni un libro oscuro, es una revelación. Y las revelaciones son para esclarecer. Bienaventurado el que lee, el que entiende, ¿cierto? Y por sobre todo el que obedece las palabras del Señor. Ahora, con esto voy terminando como dije. Malaquías dice que viene el día ardiente, viene el día de Jehová. Pablo dice, nos libra de la ira venidera, o sea, la que viene. Apocalipsis dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Noten el verbo, el mismo, sobre el mundo entero. Y una repasadita a los Antiguos Testamentos. Noten, porque Jehová está irado contra todas las naciones. El día de venganza de nuestro Dios, día de ira, aquel día, mi determinación es reunir a las naciones. Jeremías dice, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Daniel dice lo mismo, Mateo también, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Ahora, noten por favor esto último. Viene el día ardiente, ¿cierto? La ira venidera. Dios no nos ha puesto para ira. Eso es muy interesante también en 1 Tesalonicenses 5:9. Miren, leamos solamente eso para que no lo pasemos por delante porque es un versículo importante. Porque en la misma epístola a los tesalonicenses se repite este concepto. 1 Tesalonicenses 5:9 dice lo siguiente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y lo que nos encontramos es que el día de Jehová es el desarrollo de la ira venidera. Y eso es lo que notamos, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí están, ¿cierto? Los sellos. ¿Y qué se menciona los sellos? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice en el capítulo 6. En el capítulo 11 de Apocalipsis, en el contexto de las trompetas, la ira ha venido, dice el 11:18. El 14:19, el lagar de la ira de Dios. El 14:10 dice, la ira de Dios. En el 15:1, la consumación de la ira de Dios. Entonces cuando Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el que resucitó a los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A qué ira se está refiriendo? A la ira escatológica. Todo el Nuevo Testamento confluye en eso, aún el Antiguo. Entonces, claramente lo que enseña Pablo es que Dios, ¿cierto?, ha decidido librar a la iglesia ¿de qué cosa? De la ira venidera, de los juicios del día de Jehová. ¿De qué ira venidera nos libra el Señor? Notamos en la franja, ¿cierto?, ahí ploma el ministerio, ¿cierto?, entre comillas, aparece el anticristo, es revelado públicamente, pero finalmente Cristo consuma la ira ahí en el capítulo 19, ¿cierto? Y finalmente son apresados la bestia, el falso profeta, y Satanás es confinado ahí por la eternidad. Ahora, ¿de qué ira nos libra entonces Jesús? Obviamente de la ira
venidera. ¿Qué clase de liberación promete Dios a la iglesia? Esto ya es lo último. Noten, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y aquí un par de explicaciones más, ¿cierto? Juan no dice que Dios liberará a la iglesia en la ira o durante la ira. Habla de la ira escatológica, la ira venidera, y habla de la hora de la prueba. La expresión de, ¿cierto?, es una preposición que se lee ek y significa o describe la idea de una extracción o exilio escatológico divino, un término militar para sacar a un grupo de soldados que está en peligro. Viene el helicóptero y ¿qué hace? Los saca de ahí, se llama exil, ¿cierto? Lo cual Pablo describe en la primera epístola a los tesalonicenses con el acontecimiento que llama nuestra reunión con él, un evento de acuerdo a su naturaleza repentino y raudo. Ahora, esto es interesante. He aquí, os digo un misterio, porque este pasaje es paralelo a 1 de Tesalonicenses 4, donde se habla del arrebatamiento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero. La expresión en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, en el texto griego se lee de la siguiente manera: en instante, en parpadeo de ojo. Parpadea ahora, una vez. Ya, eso es lo que va a demorar ese acto. ¿Me entienden? Parece secreto, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el texto. Este es un texto paralelo al arrebatamiento de la iglesia. En instante, en parpadeo de ojo, la cueva traduce en un instante, en un pestañeo de ojo va a ocurrir eso. Y uno pestañea, wow, ¿cuánto es eso? Medio segundo, no lo sé. Ahora, concluimos con este pasaje, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Después que Pablo explica toda la sección escatológica, él va a concluir en segunda de Tesalonicenses con los siguientes versículos. Pero nosotros, la iglesia desde las Escrituras, ahí colóquele ahí, debemos dar gracias los domingos nomás. No, debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ese así que es cuando tu papá te decía y cuando llegabas tarde, ¿cierto? Adiel, ¿cierto? Llegaba tarde y le decía, a ver hijo, así que... Así que, ¿qué cosa? Hermanos, estad firmes y retened, ¿qué cosa? Todo lo que hemos estudiado es doctrina. Qué interesante, ¿eh? No es un tema secundario, es doctrina, hermano. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y qué es lo que acabamos de estudiar? Revisar una de las cartas más claras sobre la escatología de los últimos tiempos. Sin duda que hay muchas cosas, muchas preguntas y dudas que pueden haber, pero les invito a seguir estudiando este tema, porque es fascinante, ¿cierto? Pero hay varias cosas que son evidentemente claras. La Biblia claramente, hermanos, enseña que hay un arrebatamiento, pero es un arrebatamiento pretribulacional. Y todos los autores, de alguna u otra manera, ¿cierto?, nos muestran en consenso que esto es así. ¿Cómo entenderlo de otra manera? Por eso, el eco de las palabras de Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, esta doctrina, la que vemos en la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella nos instruye a creer lo que tú has revelado. Ayúdanos, Señor, a poder descansar. De hecho, el énfasis de Pablo es la esperanza en nuestro Señor. A pesar de que todo se derrumbe alrededor nuestro, confiamos en ti. Sabemos que este mundo cada vez está de mal en peor, pero tú nos has prometido rescatarnos, Señor, de juicios tan terribles como son los juicios del día de Jehová. Te agradecemos, Señor, por salvarnos no solamente del castigo eterno,
sino por no querer exponernos a uno de los juicios más terribles que aún el mundo va a tener que experimentar. Muchas gracias, Señor, por la cruz, por nuestro Señor Jesucristo, que pagó todos nuestros pecados en esa cruz. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entonces, porque si somos creyentes, uno de nuestros propósitos es, por supuesto, servirte, es adorarte y es dedicar nuestra vida, sea en lo que sea que hagamos, a hacerlo todo, como dice la palabra del Señor, para ti. Muchas gracias, Señor. Amén.